Hubo un tiempo en el que el ser humano no quería llegar más lejos, quería llegar antes que el tiempo. No se trataba solo de cruzar fronteras, sino de doblar el reloj, de mirar al horizonte y decidir que las horas ya no eran una limitación. En plena Guerra Fría, cuando el mundo competía por el espacio y por la supremacía tecnológica, Europa respondió con una obra maestra de ingeniería, el Concorde. No era simplemente un avión, era una declaración. Un fuselaje estilizado como una flecha blanca, alas en delta cortando el cielo a más de Mach 2, motores rugiendo con la promesa de un futuro sin distancias. Su primer vuelo, el 2 de marzo de 1969, marcó el inicio de una nueva era. Cuando entró en servicio comercial en 1976, operado por Air France y British Airways, el Atlántico dejó de ser un océano interminable para convertirse en un trayecto de apenas 3 horas y media. Nueva York podía estar antes que Londres en hora local. Los pasajeros no solo compraban un billete, compraban la experiencia de viajar en el mañana, de desayunar en Europa y almorzar en América, de desafiar la rotación de la Tierra y ganar una pequeña batalla contra el tiempo. Pero el Concorde también fue el reflejo de una ambición tan brillante como frágil. Era un símbolo de poder, sí, pero también de costos descomunales, consumo voraz de combustible y controversia por el estruendo de su estampido sónico. Volar más rápido que el sonido tenía un precio económico, político y ambiental que el mundo comenzó a cuestionar. El sueño supersónico, que parecía imparable en los años 70, empezó a sentirse incómodo en un planeta cada vez más consciente de sus límites. El trágico accidente del vuelo 4590 en el año 2000 y el contexto global posterior aceleraron un desenlace que ya se intuía. En 2003, el Concorde realizó su último vuelo comercial y se despidió entre aplausos y nostalgia, dejando tras de sí una pregunta inquietante. ¿Fue un adelanto brillante o un futuro que llegó demasiado pronto? Su historia no es solo la de una máquina extraordinaria, es la historia de una época que creyó que la velocidad era sinónimo de progreso absoluto y que descubrió, quizá demasiado tarde, que no todo avance depende únicamente de ir más rápido. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero lo que vino después no fue solo reconstrucción, fue ambición desbordada. Las ciudades se levantaban de las ruinas con acero nuevo y hormigón fresco, pero también con una fe casi ciega en la tecnología. Era la posguerra, sí, pero también era el comienzo de una era que miraba al cielo con hambre de futuro. El mundo occidental vivía una transformación acelerada. Las economías crecían, las industrias se modernizaban, la ciencia avanzaba a un ritmo que parecía imparable. Y en ese contexto, el optimismo tecnológico era brutal. Todo parecía posible, no había límites claros. Si el ser humano había sido capaz de desarrollar tecnologías devastadoras en tiempos de guerra, ahora parecía lógico pensar que podía crear maravillas en tiempos de paz. La aviación, en particular, se convirtió en uno de los grandes símbolos de progreso. Volar ya no era una hazaña extraordinaria, era una promesa cotidiana de conexión global. Pero no bastaba con volar, había que volar más alto, más lejos, más rápido. La velocidad comenzó a convertirse en sinónimo de poder, de modernidad, de liderazgo, y el cielo dejó de ser un techo para convertirse en el siguiente territorio a conquistar. Los cohetes comenzaban a romper la atmósfera, enviando señales claras de que la humanidad ya no estaba confinada a la superficie terrestre. La carrera espacial convertía el cielo en un nuevo escenario de competencia geopolítica. Cada lanzamiento era una declaración de supremacía científica. Cada avance era observado por el mundo entero. Al mismo tiempo, los aviones a reacción reducían distancias que antes parecían eternas. Lo que antes requería días de viaje, ahora podía hacerse en horas. El planeta empezaba a sentirse más pequeño. Las fronteras físicas seguían existiendo, pero las barreras temporales comenzaban a desmoronarse. El futuro no era lento, el futuro era supersónico. En los años 50 y 60, la palabra supersónico no era solo un término técnico, era una aspiración colectiva. Representaba la idea de que la humanidad estaba destinada a acelerar constantemente, que el mañana debía ser más rápido que el hoy. En ese clima de confianza desmedida, la tecnología no solo resolvía problemas, también alimentaba sueños, y uno de esos sueños era atravesar el cielo a velocidades nunca antes vistas en la aviación civil. En ese contexto, Europa no quería quedarse atrás.
Si el liderazgo tecnológico parecía concentrarse principalmente en Estados Unidos y la Unión Soviética, especialmente en el ámbito aeroespacial. Pero Europa tenía algo que demostrar. No quería depender únicamente de Estados Unidos en la aviación civil. No quería ser simplemente cliente de tecnologías extranjeras. Quería demostrar que podía liderar la innovación, que podía competir en la élite tecnológica mundial, que su ingeniería, su industria y su capacidad de colaboración podían producir algo extraordinario. Así comenzó a tomar forma una idea audaz: construir un avión comercial capaz de volar al doble de la velocidad del sonido de manera sostenida. No era un proyecto pequeño, no era una mejora incremental, era un salto radical. Francia y Reino Unido decidieron unir fuerzas en una alianza inédita para la época, compartiendo recursos, sí, conocimiento y ambición. No se trataba solo de fabricar un avión, se trataba de enviar un mensaje al mundo, un mensaje que dijera que Europa no solo seguía el ritmo del progreso, sino que podía marcarlo. Así nació el Concorde, no como un simple proyecto comercial diseñado únicamente para generar beneficios, no como un avión más eficiente dentro de un catálogo de opciones. Nació como un símbolo político, un símbolo tecnológico, una declaración de intenciones. Era la materialización de una idea, que el futuro pertenecía a quienes se atrevían a acelerarlo. Construir un avión comercial capaz de volar al doble de la velocidad del sonido de forma sostenida era algo que nadie más tenía en ese momento. Era una apuesta arriesgada, pero profundamente coherente con el espíritu de la época. El Concorde no representaba solo transporte, representaba orgullo, representaba independencia tecnológica, representaba la capacidad de mirar a Washington y decir: nosotros también podemos marcar el rumbo del futuro. En sus alas no solo viajarían pasajeros, viajaría la ambición de todo un continente decidido a no quedarse en tierra mientras el mundo aceleraba hacia lo desconocido. Cuando el Concorde despegaba, no parecía un avión convencional, parecía una nave diseñada décadas por delante de su tiempo, una silueta afilada que rompía con todo lo que el público entendía como aviación comercial. Su morro largo y estilizado, sus alas en delta perfectamente integradas en el fuselaje y su postura agresiva en pista transmitían una sensación de velocidad incluso estando detenido. No evocaba la imagen de un transporte masivo y cómodo, sino la de una máquina creada para desafiar límites físicos. Desde el momento en que encendía motores, el sonido ya anunciaba que aquello no era un vuelo ordinario. La aceleración era más intensa, la presencia en pista era distinta, su figura blanca y elegante parecía más cercana a la ingeniería militar o espacial que al mundo de las aerolíneas comerciales tradicionales. No estaba pensado para pasar desapercibido, estaba pensado para impresionar, y lo lograba incluso antes de despegar. En una época donde la mayoría de los reactores apenas comenzaban a consolidarse, el Concorde proyectaba una imagen futurista que parecía salida de la ciencia ficción. Era el tipo de avión que uno imaginaría en ilustraciones del año 2000 hechas en los años 60. No seguía la tendencia, la redefinía. Su capacidad de vuelo supersónico sostenido a Mach 2 lo colocaba en una categoría completamente distinta. No se trataba de alcanzar brevemente la velocidad del sonido en un experimento controlado, sino de mantener el doble de esa velocidad durante horas sobre el Atlántico. Mientras los aviones comerciales actuales vuelan alrededor de Mach 0,85, el Concorde duplicaba esa cifra con una naturalidad asombrosa. Eso significaba cruzar el océano en aproximadamente 3 horas. Significaba que la curvatura de la Tierra era perceptible desde su altitud de crucero cercana a los 60.000 pies, mucho más alta que la de los aviones convencionales. Significaba que el sol se movía de manera diferente en las ventanas, que el día parecía durar más. No era solo rapidez, era una experiencia distinta del tiempo y del espacio. El avión no simplemente atravesaba el aire, lo comprimía, lo empujaba hasta generar el famoso boom sónico cuando superaba la barrera del sonido. Volar a Mach 2 implicaba enfrentarse a fuerzas aerodinámicas, presiones y temperaturas que la aviación comercial tradicional jamás experimentaba. Era una operación constante al límite de lo físicamente tolerable para una aeronave civil, y lo hacía de forma rutinaria. Su diseño era radical en cada detalle. La famosa nariz abatible descendía durante el despegue y el aterrizaje para permitir visibilidad a los pilotos, ya que el ángulo elevado del morro dificultaba la visión frontal en fases críticas.
Una vez en crucero, la nariz se elevaba de nuevo para optimizar el perfil aerodinámico y reducir la resistencia al aire. Esa solución mecánica no era estética, era pura ingeniería funcional. La cabina era completamente analógica, llena de instrumentos clásicos, relojes, indicadores y sistemas manuales, pero extremadamente avanzada para su época. No dependía de pantallas digitales como los aviones modernos, sino de una interacción constante entre piloto y máquina. Cada sistema estaba diseñado para soportar condiciones extremas, presiones, vibraciones, temperaturas elevadas. Aún no había margen para el error cuando se operaba al doble de la velocidad del sonido. La estructura debía ser rígida y al mismo tiempo flexible. Los sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustible tenían que funcionar con precisión milimétrica. No era un avión que simplemente transportara pasajeros. Era una plataforma tecnológica que exigía coordinación perfecta entre diseño y operación. Sus motores utilizaban postcombustión, algo impensable hoy en la aviación comercial debido a su enorme consumo de combustible, pero absolutamente necesario para atravesar la barrera del sonido y alcanzar régimen supersónico. La postcombustión inyectaba combustible adicional en los gases de escape para generar un empuje extraordinario en momentos clave del vuelo. Era una tecnología más asociada a cazas militares que a vuelos civiles con pasajeros y servicio de lujo a bordo. Las ventanas eran pequeñas, no por una decisión estética minimalista, sino porque a esas velocidades, la fricción con el aire elevaba tanto la temperatura exterior que el fuselaje alcanzaba niveles térmicos extremos. De hecho, el fuselaje se expandía varios centímetros en vuelo debido al calor generado por la fricción aerodinámica. Literalmente, el avión se alargaba mientras cruzaba el Atlántico. Era física aplicada en estado puro. Cada vuelo era una demostración práctica de termodinámica, aerodinámica y resistencia estructural. Volar en el Concorde no era simplemente viajar de un punto A a un punto B. Era experimentar física extrema en tiempo real. Era subirse a una máquina que operaba en un régimen donde el margen era pequeño y la ingeniería lo era todo. Era, en esencia, volar en el futuro antes de que el mundo estuviera listo para vivir en él. Sí, se comercializó, pero no como se esperaba. El Concorde sí tuvo vuelos comerciales regulares. No fue un prototipo que quedó en exhibiciones aéreas ni un experimento aislado destinado a demostrar una idea imposible. Fue un avión que operó de forma constante y programada durante 27 años. Eso, por sí solo, ya lo convierte en una rareza histórica. Durante casi 3 décadas, despegar en un Concorde no era una fantasía futurista, era una opción real, aunque exclusiva, dentro de los horarios de ciertas aerolíneas. Sus rutas se volvieron icónicas, especialmente Londres a Nueva York y París a Nueva York. Esas conexiones no eran casuales, unían capitales financieras, políticas y culturales del mundo occidental. El Atlántico dejó de ser una barrera larga y pesada para convertirse en un simple trámite de aproximadamente 3 horas. De cruzarlo era más rápido que muchas rutas domésticas actuales. Ejecutivos podían desayunar en Europa y almorzar en Manhattan el mismo día, sin sentir que habían perdido media jornada en tránsito. El tiempo, ese recurso intangible pero valioso, parecía comprimirse dentro del fuselaje del Concorde. No era solo un vuelo, era una herramienta estratégica para quienes vivían en la economía global emergente. La experiencia a bordo reforzaba esa sensación de exclusividad absoluta. No era un avión diseñado para masas, era un entorno casi privado, reservado para pasajeros VIP, empresarios de alto nivel y celebridades internacionales. Subirse al Concorde no era simplemente comprar un billete, era formar parte de un círculo reducido. El servicio incluía comida de lujo, cuidadosamente presentada, acompañada de bebidas premium y una atención personalizada que se acercaba más a la hospitalidad de un restaurante de alta cocina que a un vuelo comercial convencional. Cada detalle transmitía la idea de que el pasajero estaba viviendo algo irrepetible. El interior no era amplio como el de los grandes aviones de fuselaje ancho, pero eso reforzaba la sensación de exclusividad. Todo giraba en torno a la experiencia. Y luego estaba ese fenómeno casi mágico que desafiaba la percepción común del tiempo. Debido a la diferencia horaria entre Europa y Estados Unidos, era posible aterrizar en Nueva York antes de la hora local a la que se había despegado de Londres. No era una ilusión, era una consecuencia directa de volar a Mach 2 hacia el oeste. Era viajar más rápido que el tiempo, al menos desde el punto de vista del reloj. Sin embargo,
si detrás de ese brillo había grietas estructurales en el modelo de negocio. El Concorde era muy caro de operar. Su tecnología avanzada exigía mantenimiento especializado, inspecciones rigurosas y componentes diseñados para soportar condiciones extremas. Además, tenía pocos asientos en comparación con otros aviones comerciales de largo recorrido. Mientras otros modelos podían transportar cientos de pasajeros, el Concorde apostaba por una capacidad mucho más reducida, lo que limitaba la posibilidad de distribuir costos entre un mayor número de billetes. A eso se sumaba su consumo de combustible, que era extraordinariamente alto. Volar a Mach 2 no era barato. Mantener esa velocidad durante horas implicaba quemar grandes cantidades de queroseno. En épocas de estabilidad económica, el modelo podía sostenerse gracias a tarifas elevadas. Pero en escenarios de crisis energética o incremento del precio del petróleo, esa ecuación se volvía cada vez más frágil. El lujo y la velocidad tenían un precio, y no era pequeño. Además, las rutas estaban limitadas por el ruido y el boom sónico. El estampido generado al superar la barrera del sonido no era aceptable sobre zonas pobladas, lo que restringía severamente las trayectorias posibles. El Concorde no podía cruzar continentes libremente a máxima velocidad sobre tierra firme. Tenía que alcanzar régimen supersónico principalmente sobre el océano, donde el impacto del boom sónico no afectaba a ciudades ni comunidades. Eso reducía las posibilidades de expansión a nuevas rutas rentables. No podía volar supersónico entre grandes capitales continentales sin enfrentar regulaciones estrictas. Así, aunque era exclusivo y espectacular, también estaba encadenado por limitaciones operativas significativas. El modelo combinaba prestigio, innovación y velocidad extrema, pero económicamente era frágil. Dependía de un equilibrio delicado entre imagen, demanda de alto poder adquisitivo y costos enormes. Funcionó durante 27 años, lo cual no es poco. Pero desde el principio, su viabilidad comercial nunca fue tan sólida como su legado tecnológico. En los años 70 comenzó la crisis del petróleo, y con ella se produjo un cambio profundo en las reglas del juego. El combustible, que hasta entonces había sido un recurso relativamente estable para la industria aérea, se encareció de forma dramática. Los precios subieron, la incertidumbre energética se instaló en los mercados y las aerolíneas comenzaron a mirar cada litro de queroseno con una preocupación que antes no era tan intensa. En un entorno donde los costos operativos podían dispararse de un mes a otro, los modelos que dependían de un consumo elevado se volvieron especialmente vulnerables, y el Concorde, con su enorme gasto de combustible para mantener velocidades supersónicas, quedó en una posición incómoda. Lo que antes era una demostración de poder tecnológico empezó a percibirse como un lujo difícil de justificar económicamente. A la vez, la conciencia medioambiental comenzó a crecer en la sociedad. La idea de que el progreso tenía un impacto ambiental empezó a ganar espacio en el debate público. Ya no se celebraba cualquier avance sin cuestionarlo. La eficiencia y la sostenibilidad comenzaron a ser valores emergentes. En ese nuevo clima cultural, volar al doble de la velocidad del sonido dejó de ser solo impresionante. También empezó a generar preguntas. Las quejas por el ruido se multiplicaron. El boom sónico, esa firma acústica inevitable, al superar la barrera del sonido, se convirtió en un problema político y social. Comunidades enteras rechazaban la idea de escuchar explosiones sónicas sobre sus ciudades. Las regulaciones se volvieron más duras. Muchos países limitaron o prohibieron el vuelo supersónico sobre zonas pobladas. Eso no solo afectaba la percepción pública, sino también la viabilidad operativa. Las rutas quedaban restringidas principalmente a trayectos sobre el océano, reduciendo las posibilidades de expansión. El entorno normativo ya no era tan permisivo como en los años de optimismo tecnológico. La aviación dejó de ser vista exclusivamente como símbolo de progreso ilimitado y comenzó a ser regulada con criterios más amplios: impacto ambiental, impacto sonoro, eficiencia energética. En ese contexto, el Concorde no solo enfrentaba desafíos económicos, sino también sociales y regulatorios. La velocidad extrema, que había sido su mayor virtud, se transformaba lentamente en una fuente de fricción con el nuevo orden global. La aviación cambió su objetivo de forma clara. Ya no se trataba de volar más rápido que nadie, se trataba de transportar a más gente de forma más barata y con mayor eficiencia.
Las aerolíneas comenzaron a apostar por aviones de gran capacidad, capaces de mover cientos de pasajeros en un solo vuelo y distribuir mejor los costos operativos. El enfoque dejó de ser exclusividad y pasó a ser accesibilidad. El viaje aéreo, que en décadas anteriores había sido un privilegio, comenzó a democratizarse de manera acelerada. Nuevos modelos de negocio, más orientados al volumen que al lujo, empezaron a dominar el mercado. El pasajero promedio no buscaba llegar en 3 horas pagando una fortuna. Buscaba pagar menos, aunque el trayecto durara más. El mercado eligió precio, eligió accesibilidad, eligió la democratización del viaje aéreo. En esa ecuación, la velocidad dejó de ser el factor determinante. La eficiencia económica tomó el control, y en medio de esa transformación, el Concorde empezó a parecer un lujo de otra época. Había nacido como símbolo de velocidad y exclusividad, pero el mundo ya no estaba obsesionado con esas prioridades. No encajaba en la nueva mentalidad global. Mientras la industria se orientaba hacia la reducción de costos y el aumento de capacidad, él seguía representando velocidad extrema y experiencia premium. Era una pieza brillante en un tablero que había cambiado de reglas. El romanticismo tecnológico que lo había impulsado en los años 60 ya no era suficiente para sostenerlo financieramente en los años 80 y 90. La admiración seguía existiendo, el prestigio seguía intacto, pero la lógica económica era implacable. La eficiencia reemplazó al espectáculo como criterio dominante, y en ese nuevo mundo el Concorde no dejó de ser impresionante, pero empezó a quedarse sin espacio donde encajar. El final de un avión adelantado a su tiempo. En el año 2000 ocurrió el accidente de París, un acontecimiento que sacudió los cimientos de la aviación supersónica comercial. Aquel día no solo se perdió un avión, se quebró algo más profundo. La percepción de invulnerabilidad que rodeaba al Concorde fue un golpe devastador, no únicamente por la tragedia humana, que ya de por sí marcó a la industria y a la opinión pública, sino por lo que significó para la confianza en un icono tecnológico. Durante décadas, el Concorde había demostrado un historial impresionante. Había volado miles de horas, había cruzado el Atlántico incontables veces, había transportado a líderes, empresarios y celebridades sin que su reputación técnica se viera seriamente cuestionada. Representaba precisión, aeroexcelencia y fiabilidad dentro de un régimen de vuelo extremo. Pero aquel evento marcó un antes y un después. La percepción cambió. Lo que antes se veía como una maravilla tecnológica comenzó a mirarse con una cautela distinta. La confianza pública, especialmente en proyectos que ya eran considerados exclusivos y costosos, es un pilar delicado, y cuando se resquebraja, reconstruirla exige tiempo, inversión y una narrativa sólida. En el caso del Concorde, ese proceso llegaba en el momento menos favorable posible. Adaptar la flota implicaba costes altísimos. Las modificaciones necesarias tras el accidente no eran simples ajustes cosméticos ni revisiones menores. Eran cambios estructurales y técnicos complejos, diseñados para reforzar seguridad y mitigar riesgos identificados. Implementarlos requería inversión significativa, sí tanto en ingeniería como en certificación y mantenimiento. Las modificaciones eran complejas y caras, y eso ocurría en un mercado que ya dudaba de su viabilidad económica incluso antes del accidente. El Concorde llevaba años operando en un equilibrio delicado entre prestigio e ingresos suficientes para sostener sus elevados costos. No era un avión masivo que pudiera absorber gastos adicionales distribuyéndolos entre cientos de pasajeros por vuelo. Su capacidad limitada y su operación costosa lo hacían especialmente sensible a cualquier incremento presupuestario. Cuando la necesidad de inversión extraordinaria se hizo evidente, ese equilibrio frágil se rompió. Ya no se trataba solo de mantener un icono, se trataba de justificar financieramente su continuidad en un entorno cada vez más exigente y competitivo. En 2003, el Concorde fue retirado definitivamente del servicio comercial. La decisión fue simbólica y práctica al mismo tiempo. Simbólica, porque significaba el fin de la única era de aviación supersónica civil sostenida. Práctica, porque las cifras ya no respaldaban su operación a largo plazo. Pero es importante entender algo esencial. No se retiró porque fuera tecnológicamente obsoleto. No era un avión viejo en términos de capacidad. Seguía siendo capaz de volar a Mach 2. Seguía ofreciendo tiempos de cruce del Atlántico imposibles para cualquier otro avión comercial.
Su diseño seguía siendo extraordinario, su rendimiento seguía siendo único. Se retiró porque el mundo ya no quería ir tan rápido, porque las prioridades habían cambiado, porque la economía y la percepción social pesaron más que la ingeniería. La industria había evolucionado hacia eficiencia, sostenibilidad, volumen y precio competitivo. El Concorde representaba exactamente lo contrario: exclusividad, velocidad extrema y costos elevados. No fue superado técnicamente por otro avión comercial supersónico, simplemente dejó de encajar en la lógica dominante del mercado global. Decir que el Concorde fracasó sería simplificar su historia de forma injusta. El Concorde no fracasó, simplemente nació en la era equivocada. Fue concebido en un momento donde la velocidad simbolizaba progreso absoluto, pero tuvo que sobrevivir en décadas donde la eficiencia y el costo marcaron la pauta. Y sin embargo, su legado no desapareció con su retirada. Hoy vuelven los proyectos supersónicos. Nuevas tecnologías prometen reducir el impacto del boom sónico. Materiales más eficientes ofrecen mejor resistencia térmica con menor peso. Motores más sostenibles buscan disminuir el consumo y las emisiones. Nuevas promesas aparecen en el horizonte con la ambición de recuperar la velocidad perdida. La historia parece repetirse, pero en un contexto diferente, y entonces la pregunta vuelve a flotar en el aire, igual que el eco lejano de un boom sónico sobre el océano. ¿Esta vez el mundo sí estará preparado? ¿O volverá a demostrar que, a veces, el futuro puede ser técnicamente posible, pero social y económicamente prematuro? El Concorde fue un sueño hecho metal, una declaración de intenciones lanzada al cielo en plena era del optimismo tecnológico. Representó una época en la que la velocidad era sinónimo de progreso, en la que cruzar el Atlántico en apenas 3 horas no era un exceso, sino una promesa tangible de futuro. Fue la demostración de que la humanidad puede empujar los límites de la física cuando se lo propone, desafiando el sonido, la ingeniería y hasta la imaginación colectiva. Pero también fue una lección poderosa. La tecnología no existe en el vacío, depende del contexto económico, de las prioridades políticas, de la cultura de su tiempo y, sobre todo, de lo que la sociedad está dispuesta a valorar y sostener. El Concorde no fracasó por falta de genialidad. Fue víctima de un mundo que cambió más rápido que sus motores. Hoy, no hay cuando nuevas compañías vuelven a hablar de vuelos supersónicos y el eco de aquella silueta afilada resuena en los hangares del presente. Su historia cobra más fuerza que nunca, porque no se trata únicamente de construir aviones más rápidos, más eficientes o más silenciosos. Se trata de preguntarnos si estamos preparados, económica, ambiental y culturalmente, para abrazar de nuevo esa ambición. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos sobre los aviones que cambiaron el mundo y aquellos que estuvieron a punto de hacerlo, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like a este video para que más personas redescubran la leyenda del Concorde. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que esta vez el mundo sí está listo para volver a volar más rápido que el sonido? ¿O volveremos una vez más a frenar el futuro?